Uy. Muy buenos días, gente. Me acabo de levantar. Estaba trabajando y demás y de repente ha sonado el telefonillo y digo, no puede ser. No me esperaba que esto viniese tan pronto. Así que perdonadme un poco las pintas, pero quería enseñároslo, quería abrirlo con vosotros y después ya tranquilamente cuando acabe de trabajar, esté más decente yo, os explico un poco, lo probamos y vemos todo. No sé si me veis por aquí. Esperad, que os pongo mejor la cámara. Vale, bueno, más o menos me veis, me oís. La cosa es eso, que ha llamado el transportista y de repente empieza a sacar paquetes, pero como si le fuese la vida en ello. Y yo digo, madre mía, ¿pero qué he pedido? Que sé lo que he pedido, ¿no? Pero no me esperaba que estuviese dividido en tantos paquetes o que fuese tan grande. Mirad. Tenemos este paquete de aquí, que es el pequeño, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Vamos a hacer hueco. Voy a despejar un poco por aquí, que si no, no me entra. Y así lo podéis ver perfectamente. Bueno, lo dicho. Y es que no te lo pierdas, que queda otro también. O sea, igual. Vale, se me ve. Vamos a abrir primero ese de ahí, ¿vale? Que es el más pequeño también. Pero es diferente después, estos dos son iguales. Y eso, de momento, simplemente vamos a disfrutar abriéndolo con un corta uñas y después ya os explicaré un poco todo, ¿no? Porque sí que es verdad que últimamente estoy comprando como más cosas en general, pero yo creo que esta es de las primeras que no me compro para trabajar, sino que me la compro por puro disfrute y como capricho, diría. Bueno, no, capricho no, pero sí que es algo que simplemente me lo he comprado porque me ha apetecido, porque he podido y porque es algo que sé que voy a disfrutar, que eso también está muy bien. O sea, me apetecía comprarme algo que no fuese simplemente algo para mi trabajo, para mi curro, que igualmente, o sea, ese tipo de cosas son cosas que me gustan, porque al final como curro de fotógrafo, pues son cosas que me molan. Pero no es lo mismo, no sé si me explico. O sea, cuando te compras algo para disfrutar que no tiene nada que ver con tu trabajo y demás, es como... ¡Ay! Qué ganas de abrirlo, ¿no? Así que vamos a ello. Lo estoy abriendo con un corta uñas, o sea, es lo único que tenía por aquí, chicos. Pues abre de locos, Oh, más cajas. A ver, sé que esta persona, porque bueno, se lo he comprado a una persona que colecciona este tipo de cosas y demás. Y lo ha envuelto bastante bien. Me ha tratado increíble, la verdad. Entonces, viene con mazo movidas de estas. Aquí lo tenéis, yo lo estoy viendo ya, vosotros un poco menos, aunque desde ahí se ve algo. Está en papel de burbujas. Ahora sí que sí, el momento de la verdad.
Dios, lo que pesa esto. Efectivamente es un amplificador integrado. ¿Para qué? Pues luego os lo cuento. O sea, está bastante bien, ¿eh? Es muy antiguo, pero para lo que quiero me sirve. Sé que hay otras maneras que después os comentaré y demás, pero para lo que quiero me sirve y realmente lo que me hace ilusión está en las otras 2 cajas. Vamos con las otras 2 cajas, que esto concretamente tiene más años que yo, bastantes más años que yo. Es de los 70 creo, ¿eh? Igual me puedo confundir, pero diría que es de los 70-80, más de los 70. Viene muy metido a presión. Vale, a ver cómo puedo sacar esto sin que le pase nada. Lo tengo. Es increíble lo que me pega con mi estudio. Es increíble, ahora lo vais a ver. Es que estoy viendo aquí justo una esquina. Igual hace falta como reformarlo un poco, pero bueno, ahora os cuento. Son unos altavoces Fisher. Yo sinceramente no conocía esta marca. De hecho, no tengo mucha idea de todo lo que es el mundo de la música como de manera técnica. Simplemente me gusta disfrutar de la música y ya está. Y contacté con una persona que me recomendó un poco sobre lo que tenía y demás. Y en cuanto vi estos, dije, ya está, en plan... Porque además me envió foto, me envió vídeo, cómo sonaban y demás. Pero ya solo por la estética, así en madera y en este acabado, me parecía increíble. O sea, es una locura. Ya me he puesto un poco más decente y creedme que tengo muchísimas ganas de montarlo. Porque bueno, espera, os voy a enseñar lo que tenía antes, que solo tenía eso para reproducir música. Yo antes tenía esto, que va bastante bien, es un Marshall pequeñito y demás, y va bastante bien, pero quería empezar a coleccionar CDs. ¿Por qué? Porque mi padre desde siempre ha coleccionado CDs, ha coleccionado vinilos, y es algo que tú lo escuchas y se escucha muy diferente a si conectas Spotify. Pero bueno, luego os hablaré un poco de toda la reflexión que hay un poco detrás de esto, que me parece muy interesante, que bueno, que por eso me he comprado esto, si no, pues hubiese seguido con lo que tenía antes. Espero que se me oiga bien, ¿vale? Lo primero que me he comprado de todo, ¿ok? Bueno, os voy a enseñar las dos cosas, ¿vale? A ver si puedo, porque pesa un poco. Y así sentado, mal, pero vale, mira. Este va a ser mi setup, ¿vale?
aquí se pone todo. ¿Veis estas dos cosas, no? Vale, lo de abajo es el amplificador que me ha llegado hoy. Y lo de arriba es un reproductor de CDs normal, para meter los CDs. ¿De dónde he sacado el reproductor de CDs? De mi padre. Es un reproductor que le sobraba porque él tiene uno que es increíble, que además como que metes 5 CDs, puedes poner las canciones aleatorias entre ellas, es una barbaridad. Y este es más simple, en este pues pones tu CD y ya está, en plan lo reproduces, puedes saltar entre canciones y puedes también ponerlo en modo aleatorio, que eso está muy guay, y poco más, pero necesitaba un amplificador que diese señal a todos estos aparatos, que por eso me he pillado este. Pequeñito, está todo integrado y por lo que sé tú puedes comprarlo integrado o que no sea integrado. Que no sea integrado significa que te va a ocupar más, pero normalmente, por lo que me ha dicho mi padre, sí que vas a conseguir una mejoría en el audio. Yo quería que fuese algo pequeñito y sobre todo barato para empezar. Y este cacharro lo hace todo. En plan, yo a partir de ahí puedo conectar reproductor de CDs, reproductor de cassettes. Puedo conectar también un reproductor de vinilos. O sea, es como mi base. Y con esto ahora mismo, por ejemplo, no necesito nada más. Así que ahora tú y yo vamos a probarlos. Vamos a ponerlos en su sitio, ¿vale? Los quiero poner en esta zona de ahí. De hecho, ¿veis el amplificador de la guitarra? Pues lo quiero quitar porque creo que, bueno, simplemente lo puedo dejar en el suelo y ya está. Y quiero que estos altavoces, es que los tengo justo detrás, estén sobre este mueble, que además pegan muchísimo con él. Voy a ponerlos, voy a instalarlos, después vamos a escuchar por primera vez juntos cómo suenan. O sea, tengo muchas ganas, me he estado esperando un poco por hacer este vídeo. Y es que cada vez tengo más ganas. Pero eso, vamos a probarlos con canciones que me gusten mucho, en plan con mis canciones favoritas en general, que tengan los CDs, claro. Y bueno, después os enseñaré más cosas. Como realmente no sé dónde lo puedo poner, lo que voy a hacer va a ser despejar todo esto menos la planta y pocas cosas más. Y voy a probar, evidentemente, pues tienen que estar los baffles a los lados. Pero bueno, voy a quitar un poco todo también por ver cómo queda, empezar desde cero y hacer las cosas bien, que no cuesta nada. Mirad que estaba recogiendo y me he acordado de esto. Esta fotografía de aquí, no sé si la veis, me la hicieron con una cámara de estas antiguas, ¿no? De estas cámaras de fuelle. Yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he vivido. O sea, además es súper curioso porque te hacen la foto y lo que hacen es con 2 cucharas o con, bueno, realmente es como una polla cabezas, ¿no? Te tienes que reposar porque claro, no te puedes mover. Son tiempos, o sea, tienes que estar un ratito ahí sentado sin moverte, sin pestañear y créeme, se pasa mal. Pero queda una imagen preciosa y sobre todo para toda la vida, porque esto al final es vidrio. O sea, esto es directamente vidrio. Vale, esto por aquí. Este es el left. Vale. O sea que este tiene que ir por aquí. Se me ha olvidado contarlo, estos son altavoces pasivos. O sea, necesitan realmente estos cables que son los que llevan toda la conexión desde el amplificador hasta los baffles. Me los he comprado pasivos por el simple hecho de que no tienen nada electrónico dentro,
Si se rompe algún día algo, puedo reemplazar esa pieza y ya está. Yo creo que, sin saber, pero yo creo que es lo más fiable, o por lo menos lo que a mí me daba como más calma mental. Vale, vamos a ver si montamos este. El ampli fuera. Vamos a cogerlo. No sé si me gusta más la lámpara aquí o aquí, esta lamparita pequeña. Pero bueno, yo qué sé. Mira lo que os decía, aquí tenemos el amplificador integrado, ¿vale? Que lo conecto al reproductor de CDs, que aquí literalmente se abre y metes el CD. Así que vamos a escucharlo por fin. Vamos a ver qué tal suena. Voy a ver qué pongo. Voy a poner un poco de todo para escuchar. Creo que vamos a empezar con Dover. No lo sé. Pero vamos a ver. Wow, creo que no había escuchado tan bien música en mi vida. O sea, no os lo exagero, o sea, estoy muy feliz ahora mismo, en plan, se escucha la guitarra y la batería, que da gusto. Y además el bajo también se escucha todo, en plan, es genial. Estoy un poco en shock ahora mismo, O sea, me parece increíble la diferencia que hay entre un altavoz Bluetooth y algo así. O sea, es una pasada, pero yo creo que hasta que no lo escuchas tú mismo, y es como que el sonido encima te envuelve, o sea, es una pasada. Antes de hablar un poquito de la reflexión en general de esto, que hay detrás de esto, os voy a enseñar la pequeña colección que tengo de CDs. O sea, no es mucha cosa. De hecho, alguno se lo he robado a mi padre. Hola papá, si me estás viendo, no te he robado absolutamente nada, no te preocupes. Pero os la voy a enseñar porque me hace mucha ilusión. Aquí tenemos uno de los primeros discos que me regalaron, que es The Cranberries, que de hecho, si lo abres, mirad, qué pasada. Es increíble este disco. O sea, es súper bonito. Y realmente es como una recopilación de los mejores hits. Pero mirad, qué pasada. Es genial. De hecho, me gustan mucho los CDs porque primero son fáciles de organizar y después porque te vienen con cositas que es que ahora ya no existen ni en los videojuegos, ¿no? Que son, a ver si logro sacarlo. Son este tipo de cosas. Te vienen aquí con las canciones, tal, no sé qué. Te cuentan un poco su historia. No sé, me parece súper chulo. Que es que ahora parece que nos hemos acostumbrado, que es que, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Antes tú te comprabas juegos de la DS,
de la DS Lite, en plan, de cuando éramos pequeños, los de mi generación, y te venía el cartucho y después te venía un tocho así de instrucciones del juego, con fotos del juego, ahí con las fotos de los Pokémon, instrucciones, algo más. Y es que ahora compras un juego de las Nintendo nuevas y te viene el cartucho solo y ya está. Y a veces es una clave para que te lo descargues por internet y ya está. Entonces, no sé, tener como las cosas en físico es una tontería porque realmente es algo material y ya está. Pero es como que parece que está más cuidado esto, no sé si me explico. Bueno, después tenemos a The Police. 2 CDs de Police. Viva The Police. Es increíble. Este es el que más me gusta, pero porque, bueno, tiene al final sus... También es de estas recopilaciones de Greatest Hits. Lo tengo puesto ahora mismo, chicos. Pero bueno, está increíble. Otro más que os enseño por aquí, que también tiene la canción de Roxanne. Creo que es de mis favoritas, la verdad. Este disco me encanta su portada, sobre todo su portada. Pero es que también toca muy bien esta gente, o sea, es impresionante. U2. Mirad qué pedazo de portada más preciosa. Es que me ganan, o sea, quiero decir, soy fotógrafo, me gusta el blanco y negro, es que ya está, o sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir, chicos? Es una maravilla de disco. Es increíble. Empezamos un poquito más fuerte. Estopa, mítico, clásico. Entiendo que todos conocéis a Estopa, igual que todos los que estoy enseñando. O sea, no son como grupos nicho ni nada diferente, pero son gente guay y que me gusta escuchar, nada más. Dover. Solo tengo este, que se le roba a mi padre, pero necesito más discos suyos, porque, bueno, este es el mítico, ¿no? Pero, de hecho, hay un álbum que me gusta más. Ahora mismo no me sale el nombre. ¿Sabéis la canción esta que se llama Let Me Out? Pues es justo ese disco, que me parece, o sea, ese disco es una locura. Yo creo que es menos conocido, pero a mí me parece increíble y estoy a ver si lo encuentro. Y después tenemos esto que me lo regalaron mis padres por Navidad, que es como una recopilación de rock de los 70 y que está guay, o sea, es una recopilación en general, o sea, te vienen grupos, pues Leño, Ñu, Bloque, Tequila, Barón Rojo, Obús. Está guay para descubrir música nueva, las cosas como son. Me voy a poner ahora, si me lo permitís, un poco más reflexivo. Eso, me lo he comprado esto porque simplemente me gusta, quería algo para disfrutar de la música, pero no soy un experto. O sea, igual alguien coge y me dice, no, es que el amplificador que te has comprado no suena del todo limpio con los baffles. Me da igual, es lo más barato que he encontrado y es lo que literalmente estoy disfrutando. Y yo creo que ese es el punto de la música, ¿no? En plan, disfrutarla como a ti te apetezca y ya está. ¿Qué pasa? Que he elegido este método de escuchar música porque, bueno, yo antes lo he probado, ¿no? Con el equipo de música que tiene mi padre, que es bastante más tocho que este. Bueno, no tocho, pero es diferente. Y te das cuenta de que la música aquí se escucha distinto. Y no hablo solo de manera sonora. Hablo de manera de ponerte a escuchar música. No es lo mismo ponerte a escuchar música con esto que ponerte a escuchar música con, imagínate, Spotify. Es una manera de consumir completamente diferente. No digo que sea malo, o sea, no soy ningún purista ni nada de eso. De hecho, sigo utilizando pues aplicaciones de streaming, rollo Spotify, Apple Music y todas estas. Lo que pasa es que eso sí me encanta porque puedes descubrir un montón de artistas nuevos, puedes descubrir un montón de cosas, tienes muchísima accesibilidad.
pero siempre me encuentro como que estoy skipeando canciones para encontrar las que me gustan, incluso las que me gustan las paro cuando ya ha sonado la parte que me gusta y paso a otra. Entonces es como una manera de consumir muy, muy acelerada, muy rápida, vaya por Dios, como todo lo de ahora, ¿no? Y me encuentro de repente que tengo mis 6-7 discos, 6-7 CDs, y ya está. Y como que si te pones a escuchar música, te pones a escuchar música. O te la pones de fondo mientras estás con tu familia, mientras estás con amigos, pero lo haces como de una manera más consciente, no estás todo el rato skipeando canciones. Es como que si escuchas un disco, si escuchas un álbum, lo escuchas de una manera en la que tú estás más presente, de una manera en la que realmente estás escuchando, o sea, estás escuchando además de principio a fin, porque sabes que el disco es esto y escuchas todas las canciones. Y para mí es una manera como otra de escuchar música. ¿Qué pasa? Que yo la disfruto muchísimo así, o sea, me encanta. Es algo que me parece genial. Y también el hecho de poder coleccionar CDs también es otra parte que, oye, está muy chula. En plan, ahora hay pocos sitios donde se puedan conseguir, es verdad. Pero, joder, tener aquí tus discos, tus canciones, después poder ripearlas, me parece una cosa increíble. Espero que os haya gustado este unboxing, mi pequeña colección de CDs, todo el vídeo en general. Al final estoy empezando, como quien dice, aquí en YouTube. Y mi objetivo es que paséis un rato agradable haciendo lo que haga realmente, ya sea un unboxing o ya sea cualquier otra cosa. Pero bueno, espero que también os llevéis algo de este vídeo y que lo hayáis disfrutado. Si te ha gustado el vídeo, siempre agradezco mucho que te suscribas, que comentes sobre lo que quieras. ¿Qué te han parecido los altavoces? ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Te ha gustado? Eso me da muchos ánimos para seguir. Compártelo con la gente que, oye, igual le puede interesar este contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo.